Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Cultura Freak. Hoy vamos a darle un repaso a la evolución de la inteligencia artificial, una historia que, aunque ahora nos parezca recién salida del horno con cosas como ChatGPT, en realidad lleva, ojo, más de 70 años gestándose. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta, una pregunta que lo cambió todo. En 1950, el gran pionero de la computación, Alan Turing, la lanzó al mundo. ¿Pueden las máquinas pensar? Fijaos que esto no era solo una cuestión técnica, era casi filosófica y se convirtió en el motor que ha impulsado a generaciones de científicos a intentar replicar la inteligencia humana. Así que en los próximos minutos vamos a recorrer este viaje tan fascinante. Empezaremos con el sueño original de las máquinas pensantes, pasaremos por los primeros pasos y un larguísimo y frío invierno. Después seremos testigos del renacer de las máquinas, analizaremos la explosión que lo ha puesto todo patas arriba y terminaremos echando un vistazo al presente y al futuro más inmediato. Venga, que el viaje tiene miga. Bueno, pues vamos al lío. Empecemos por el principio de todo. Y es que el sueño de la inteligencia artificial es mucho, pero que mucho más antiguo que los ordenadores. Nació de la pura lógica y de la imaginación, bastante antes de que existiera el silicio. Y aquí tenemos a los visionarios, a la gente que lo imaginó todo. Ojo que ya en 1843, Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia, tuvo la intuición de que las máquinas podrían ir más allá de los simples cálculos. Hablaba de que podrían crear música. Un siglo después, Alan Turing sentó las bases teóricas de la computación moderna y propuso su famoso juego de la imitación para medir la inteligencia de una máquina. Pero el pistoletazo de salida, el momento clave, llegó en 1956, cuando John McCarthy bautizó oficialmente el campo como inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. Por fin tenía un nombre y una dirección. Con el campo ya bautizado, empezó una era de optimismo, desbordado. Se hicieron promesas increíbles, pero la tecnología de la época pues no estaba a la altura. La realidad fue un auténtico jarro de agua fría. Y sin embargo, ¿qué primeros pasos? En el 58 se creó el perceptrón, una de las primeras redes neuronales. En el 64 apareció Elisa, el primer chatbot de la historia que simulaba ser una psicóloga y consiguió engañar a bastante gente. Y poco después llegó Shaky, el primer robot móvil que podía percibir su entorno y razonar. Parecía que el futuro era inminente, de verdad. Pero en 1973 llegó el mazazo. El informe Likely en el Reino Unido fue demoledor, criticó la falta de resultados tangibles y provocó recortes masivos en la financiación. Y así, de repente, se hizo de noche. Entramos en lo que se conoce como el invierno de la IA. Durante casi 2 décadas, el campo se estancó por completo. Las promesas de los años 50 y 60 se habían dado de bruces con la cruda realidad. La potencia de cálculo era mínima y los algoritmos demasiado simples. El entusiasmo se congeló y la investigación quedó relegada a unos poquitos laboratorios. Pero como en toda buena historia, después del invierno siempre llega la primavera. La IA resurgió de sus cenizas, más fuerte, más preparada, y todo gracias a un avance técnico clave y al aumento imparable de la potencia computacional. El punto de inflexión, la chispa que lo reavivó todo fue este. El algoritmo de retropropagación o backpropagation que popularizó en el 86 Geoffrey Hinton y su equipo. A ver, para que nos entendamos, es como una forma de que la red neuronal no solo adivine una respuesta, sino que si se equivoca, pueda mirar hacia atrás, ver dónde ha fallado y ajustar sus conexiones para hacerlo mejor la próxima vez. Este método de aprender de los errores fue ni más ni menos la semilla de lo que hoy conocemos como Deep Learning y reavivó por completo el interés en el campo. Y la prueba de este regreso la vimos en estos duelos épicos. El mundo se paralizó para verlos. En el 97, Deep Blue de IBM derrotó a Kasparov en ajedrez. Pura potencia de cálculo. En 2011, Watson ganó el concurso Jeopardy, demostrando que podía entender los dobles sentidos y las ironías del lenguaje. Pero la sorpresa mayúscula llegó en 2016, cuando AlphaGo venció al campeón mundial de Go, un juego infinitamente más complejo que el ajedrez. Y lo hizo con jugadas creativas que ningún humano había visto antes. La IA ya no solo calculaba, es que aprendía de verdad. Y con esto llegamos a la era moderna, al momento que nos ha traído hasta aquí. Porque el boom actual de la IA no fue algo gradual, no. Fue una explosión y fue provocada por un único artículo científico y la audacia de una pequeña startup. Y todo, absolutamente todo, se reduce a esta frase. La atención es todo lo que necesitas. Este es el título de un paper que publicaron unos investigadores de Google en 2017. Introdujo la arquitectura Transformer, una idea revolucionaria que permitía a los modelos de IA prestar atención a las partes importantes de un texto para entender el contexto. Era, por así decirlo, el ingrediente secreto que una empresa llamada OpenAI estaba esperando. Y una vez que OpenAI tuvo esta herramienta, la cosa se aceleró de una forma increíble.
GPT-1 fue su primera prueba, GPT-2 ya generaba textos tan convincentes que al principio les dio miedo publicarlo del todo. Con GPT-3 abrieron el acceso a desarrolladores y ahí empezamos a ver aplicaciones alucinantes. Y finalmente, a finales de 2022, lanzaron ChatGPT, una versión ajustada, casi como una simple prueba técnica para el público. Pero el resultado no fue una simple prueba, fue una auténtica revolución. 1 millón. 1 millón de usuarios en solo 5 días. Es que es una barbaridad, una velocidad de adopción nunca vista. Y en ese momento, la vieja pregunta de Alan Turing dejó de ser una prueba imposible de laboratorio. Para el gran público, el test de Turing había sido superado, y la IA se convirtió en un fenómeno global. Y esto nos trae directos a hoy, porque el éxito de ChatGPT desató una frenética carrera tecnológica y nos ha colocado frente a nuevas e importantísimas preguntas. Hoy el panorama es, una competición feroz entre los gigantes tecnológicos. OpenAI, con el respaldo de Microsoft, sigue a la cabeza con GPT-4 y lo que venga. Google contraataca con su potentísimo modelo Gemini. Meta ha apostado por el código abierto con Llama y Apple acaba de entrar en la carrera integrando su propia Apple Intelligence en todos sus dispositivos. La carrera por la supremacía en IA está en pleno apogeo. Y la gran meta en el horizonte. El santo grial para muchos de estos investigadores es la inteligencia artificial general, o AGI. O sea, una IA que no solo sea buena en una tarea, sino que pueda realizar cualquier labor intelectual que un ser humano pueda hacer. Todavía no sabemos cuándo llegará, pero cada avance nos acerca un poquito más. Y con esto cerramos el círculo, volviendo a una pregunta fundamental. Porque el mayor desafío ya no es solo tecnológico, ahora es educativo y social. El tren de la inteligencia artificial ya ha salido de la estación, y lo que hagamos hoy definirá si las próximas generaciones serán simples pasajeros o los conductores de todo lo que está por venir. Porque el futuro ya no pertenece a quien más sabe, sino a quien mejor sabe preguntar.